Bien, en el anterior vídeo vimos como en el modelo cuántico se determinaban unas zonas alrededor del núcleo donde había mucha probabilidad de encontrar el electrón. Esas zonas alrededor del núcleo se llamaban orbitales. Estos orbitales venían determinados, descritos por tres números cuánticos: el n, el l y el m sub l. Cada uno de estos números cuánticos indicaba una propiedad de esas zonas, de esas orbitales, de esos orbitales atómicos. El número cuántico n principal era el tamaño del orbital, lo alejado o lo cerca que estuviese del núcleo. El número cuántico L secundario indicaba la forma de ese orbital. Dependiendo del valor que tuviese, el orbital adquiría diferentes formas, que se le designaban por una letra: S, P, D, F, etc. Y por último, el número cuántico M magnético nos indicaba la orientación de ese orbital, es decir, hacia qué lado del espacio estuviese orientado, hacia qué eje. Con estos tres números cuánticos se determinaba, como acabo de decir, esa zona alrededor del núcleo que se llamaba orbital. Bien, en 1928 Dirac, al combinar la teoría cuántica con la teoría relativista, introdujo un cuarto número cuántico. Pero esto es para designar al electrón que estaría situado en un orbital. ¿De acuerdo? Bien, este número cuántico se le llamó número cuántico spin y se designa por una S. Este número cuántico S, spin, viene caracterizado por el giro de un electrón en torno a su eje central. Es decir, un electrón puede girar a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. Por tanto, puede hacer dos tipos de giros y como es una partícula con carga, puede generar un campo magnético. ¿Qué valores toma este número cuántico spin? Pues dos valores, como acabamos de decir: más un medio y menos un medio. El más un medio para indicar uno de los sentidos de giro y el menos un medio para indicar el otro sentido de giro. De esta manera, para determinar a un electrón que está situado en un orbital, vamos a necesitar cuatro números cuánticos. Los tres primeros, n, l y m, van a ser los que determinen en qué orbital está. Y el cuarto número cuántico S es el spin de ese electrón que está situado en ese orbital. Por tanto, tres números cuánticos designan a un orbital, cuatro números cuánticos designarán a un electrón que está situado en un determinado orbital. Bien, para terminar estos aspectos que hemos estado hablando sobre la mecánica cuántica, sobre este modelo atómico cuántico, vamos a ver el apartado, uno de los más importantes, que es la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? Es exactamente conocer dónde están situados todos los electrones de un átomo, en qué orbitales están situados esos electrones. Es decir, los electrones se van a situar, como ya veremos, por orden de energía, de menos energía más cerca del núcleo a más energía más alejado del núcleo, siguiendo un orden. A esto se llama el estado fundamental de un átomo, es decir, todo ese conjunto de electrones donde están situados por orden. Bien, esta configuración electrónica se hace siguiendo una regla que vamos a ver a continuación. Bien, primera regla: principio de exclusión de Pauli. Nos viene a decir que no pueden haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales en un orbital. Y recuerden, si dos electrones están situados en un orbital, ya tienen los tres primeros números cuánticos iguales: el n, el l y el m sub l. Por tanto, lo que nos viene a indicar que solo van a caber dos electrones en un orbital. Uno tendrá un spin, por ejemplo, más un medio, y el otro tendrá el otro spin, menos un medio. Un tercer electrón intentase entrar en ese orbital, coincidirían sus cuatro números cuánticos y por tanto incumpliría el principio de exclusión de Pauli. La segunda regla, que es el principio de Aufbau, nos va a decir el orden de llenado de los orbitales. Recuerden, los orbitales se llenan siguiendo un criterio de menor energía a mayor energía. Entonces siempre van a ir
ocupando aquellos orbitales que tienen menos energía. Para eso utilizamos estos diagramas de Aufbau, que son muy fáciles de representar: 1s, 2s, 3s, 2p, como ven aquí, y luego trazando diagonales podemos averiguar el orden de llenado. Como se observa, tenemos aquí el 1s, a continuación el 2s, a continuación el 2p, luego el 3s, luego el 3p, luego el 4s, 3d y así sucesivamente. Así se van llenando los orbitales. Para terminar con estas normas, con estas reglas, pues vamos a ver la regla de máxima multiplicidad de Hund. Viene a indicar cómo se llenan los orbitales que están degenerados. Es decir, aquellos orbitales que tienen una energía equivalente. Si en la misma energía, pues con la anterior norma no se podría saber cuál es su orden de llenado. Entonces lo que viene a decir es que antes de que un orbital degenerado complete sus dos electrones, tiene que repartirse los electrones en todo el grupo de orbitales degenerados. Y siempre con espines paralelos. Luego, una vez completado un electrón en cada orbital degenerado, ya podemos completar el segundo electrón llenando el orbital. Para ello lo mejor es ver en un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el diagrama de Aufbau que nos va a permitir el orden de llenado, y hay que recordar que los orbitales S no están degenerados, solo existe un orbital S en cada nivel o capa, y que los orbitales P hay 3 orbitales degenerados, en los orbitales D hay 5 orbitales degenerados, y que en los orbitales F hay 7 orbitales degenerados. Bien, por ejemplo, vamos a intentar, como dice aquí, la configuración electrónica del azufre. El azufre Z igual 16, si el azufre es neutro tendrá 16 protones y por tanto también 16 electrones. ¿Cómo están situados esos electrones? Pues siguiendo este orden de llenado: 1s2, 2s2, 3p6. ¿Por qué 6? Porque hay 3 orbitales p degenerados, 2 electrones en cada uno, 2, 2 y 2, serían los 6 en total. Luego 3s2. Y por último, para llegar a los 16, 3p, solo quedarían 4. Como ven, estos orbitales p están incompletos, no están los 6 que cabrían. ¿Cómo sería el llenado de estos 3 orbitales, de estos 3 orbitales p exactamente, con estos 4 electrones? Bien, para ello pues seguimos el orden de esta última norma, ¿no? Aquí tenemos estos 3 cuadrados o rectángulos que simulan un orbital p, otro orbital p y otro orbital p, y hay que rellenar con estos 4 electrones. Pues siguiendo la regla, el primer electrón se sitúa en el primer orbital, no se completa este orbital, sino que el siguiente electrón pasa al degenerado al lado, aquí lo tenemos, y con spin paralelo. Es decir, que si este es más un medio, este también será más un medio. El tercer electrón iría aquí, en el tercer orbital degenerado. Aquí hemos ya completado todo el paquete de orbitales p degenerados, y el cuarto y último electrón ya podría ocupar uno de estos, pero como es lógico, con spin antiparalelo. Aquí tenemos el orden de llenado de esta configuración electrónica del azufre. Bien, vamos a verlo con otro ejemplo. En el caso del hierro, cuya número atómico es 26, 26 protones. Si el átomo es neutro, tendrá también 26 electrones, que habría que rellenarlo siguiendo este orden de diagrama. Los 26 electrones serían 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, y después del 4s2, como se ve aquí, el siguiente serían los 3d. Para completar los 26 hasta aquí habrían 20, de aquí a aquí hay 20, pues nos quedarían 6 que irían en el 3d6. Los orbitales d están degenerados, como ven aquí, hay 5 orbitales degenerados. ¿Cómo ocuparían estos 6 electrones esos 5 orbitales degenerados? Bien, pues de la siguiente manera. Como vimos siguiendo la norma anterior, fíjense aquí estarían los 5 orbitales d. Se completaría primero un electrón paralelo en cada uno de estos orbitales degenerados, y por último el sexto ya ocuparía uno de estos orbitales degenerados, en este caso el primero. Pues poco más a hablar ya de este tema. Con esto damos por zanjado este vídeo, y hemos completado por tanto el modelo atómico, sobre todo el modelo atómico que hemos comentado, el último, el modelo. Nos vemos en cualquier otro vídeo.